Bendiciones en el poderoso nombre de Jesús. En este día tan maravilloso voy a impartir una palabra profética. La Biblia dice que el profeta de Dios es la voz de Dios aquí en la tierra. El profeta trae una palabra diferente para restaurar lo que estaba dañado. Direcciona al pueblo a buscar a Dios. El profeta solamente hace que el pueblo vuelva a devolverse de su mal camino para que entre en la presencia de Dios. Así que vamos a la exposición de la palabra, Mateo capítulo 24, leemos palabra bajo la autoridad de Padre, Hijo y unción del Espíritu Santo, amén, y a su bendita letra dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, del fin de los siglos. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra, de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a dejarlo ahí para entrar en materia de lo que quiero ir a la exposición de la palabra para direccionar al pueblo. ¿Por qué? El Señor mostró que en un tiempo vendría apostasía, falsos, vendría rumores de guerra, temblor, peste, caos, señales en el cielo y en la tierra, el sol se oscurecerá. Pero hay algo importante que yo quiero que tú entres en materia. Yo escucho ahorita muchos predicadores, sí, están hablando de Dios, pero no están trayendo la reforma de Dios. Estoy hablando de gente que está especulando. El Señor dijo que aún así ni los ángeles sabrían cuándo era el fin, ni el Hijo de Dios. Imagínate, ahorita yo escucho evangelistas, profetas y apóstoles causando un caos y un error cuando el Señor dijo: ¿cuándo serán estas cosas? De estas señales dijo, de la venida del siglo, dijo: mirad que nadie os engañe. Versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero el 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Aquí en el versículo 6 dice: oiréis de guerras y rumores de guerra, pero que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Apocalipsis habla un registro de 1000 años de caos que tienen que existir aquí en la tierra, las cuales no han pasado. Hay gente que todavía no está en el espíritu y está hablando locura. Entonces, están formando un caos de su propio corazón y palabras de su propia boca. El Señor le dijo a los discípulos que estas cosas iban a suceder, pero que aún todavía no era el fin. Escucha bien, hay profecías que no se han cumplido y que tienen que cumplirse, la cual tú todavía andas muy mal, fuera de la dirección de Dios. Estás hablando locura, porque no puedes entrar en la matriz profética de Dios, en el corazón de Dios. Entonces, ¿por qué digo estas cosas? Porque hay gente ahorita exclusiva que se está dando golpes en el pecho y yo no puedo predicar de la manera que ellos están predicando. Están hablando de una salvación la cual no me conformo a hablar como ellos están hablando. Exclusivo. Apóstoles, pastores hoy en día que ahora no tocan a los leprosos y no están con el pueblo. Están viviendo de puro avión, puro lujo, pura vanidad, pura falacia y pura mentira del diablo. Alguien tenía que levantarse a hablar esto en la iglesia. Entonces, la apostasía se va a levantar por la misma iglesia, por el mismo pueblo que está ahorita hablando algo que está pecando inconscientemente. Están diciendo que ya el fin viene.
cuando esto no lo sabe nadie. Predica a Cristo, motiva al pueblo a buscar de Dios, deja de estar como adivino y agorero. Pero ¿por qué te digo estas cosas? Porque hay cosas las cuales el Señor dijo que cuando unos a otros se aborrezcan y aquellos que desfallecieron, la cual no cumplieron el propósito, Dios va a tener que quitarlos para traer la generación predestinada, que lo dice la palabra, no lo digo yo, escrito está. El Señor le dijo a Oseas, a Joel, Hechos capítulo 2 versículo 17, a los apóstoles, el Señor dijo: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, los niños profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños antes de que venga el día espantoso del Señor. ¿Por qué te digo estas cosas? El Señor hablaba que para estos últimos tiempos finales, que vendría caos, destrucción, horror, cosas terribles sobre la tierra, vendría una generación que va a caminar con la llenura del Espíritu Santo, bajo la agenda del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo estas cosas? Por cuanto hay muchos ancianos que desobedecieron, gente exclusiva, que se creen los papaupa, Dios los va a tener que quitar para traer a niños. ¿Sabe qué le va a doler a un anciano? Que un niño le profetice. El que profetiza dice que enseña, amonesta y direcciona. Aquí hay gente que todavía no ha entendido los propósitos de Dios, que el Señor dice en su palabra, escrito está, dice que los últimos serán los primeros. ¿Por qué digo estas cosas? Porque hay gente ahorita que está afuera, que no entiende los propósitos de Dios, los cuales está caminando bajo la nube de la Chequina de Jehová, la cual está provocando cosas que lo están, descalificando, está viviendo procesos, lo cual no entiende que el pueblo que Dios ama lo tiene que meter al horno de fuego para que brille. Quiero decirte, tú que estás escuchando esta palabra profética, es necesario que estés en el desierto, es necesario que estés en el horno de fuego, porque si no estás en el horno de fuego, no vas a sacar el brillo del Señor, no vas a brillar con la presencia del Señor. Entonces, yo quiero abrirte tus ojos espirituales y el entendimiento espiritual. La Biblia dice que el que profetiza bajo el espíritu de Yahweh, todos los espíritus se sujetan en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Hay gente que está hablando adivinación como agorero, que están hablando locura, la cual no pueden entender el propósito de Dios, porque aún así están participando de la herejía y la apostasía. Están predestinando ahorita para abril, mayo, con el eclipse, ya que viene el fin, y están pecando, están hablando tanta locura. Estoy escuchando, cuando agarran un tema de algo, salen evangelistas, mujeres con un espíritu de falacia, de emociones, se dejan llevar por las emociones, porque no pueden estar en el espíritu. Si el pueblo de Dios, que se hace llamar de Dios, pudiera ver lo que viene, estuviéramos de rodillas. Hay gente que no está viendo nada porque está hablando es locura, palabras de su propio corazón. Si lográramos entender lo que viene ahorita, tú dejaras de hablar tanta locura y dejar de estar llamando tanto la atención para buscar fama, los vanagloriosos. Dice la Escritura, escrito está, que no heredarán el reino de los cielos. Aquellos mentirosos tampoco. ¿Por qué te voy a llamar mentiroso? Porque estás hablando algo de tu propio corazón, cuando Dios ahorita está trayendo una reforma en la cual, si no te pones a cuenta con Dios, si no vienes a cuenta con Dios, el Señor vuelve y repite en su palabra. Dice que por cuanto el sacerdote y el profeta y el anciano han profanado su santuario, Él volverá a derramar ira sobre la tierra y limpiará su casa. Y así como hizo con Moisés por una desobediencia, que le quitó la capa y la vara y se la entregó a los pequeñitos que venían detrás, me decía el Señor que este nuevo tiempo 2025 en adelante, muchos apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, adoradores, intercedores, antes que se pierda, se los va a llevar. Porque ha de traer una generación nueva que tiene en el desierto,
en el escondido, en el horno de fuego, que vendrán a sustituir a los que desobedecieron. Esto le va a causar molestia, esta palabra profética, a muchos que tienen el monopolio, que se creen dueños de la iglesia de Cristo, a muchos que sacaron al Espíritu Santo para adorar a los apóstoles y para adorar a los hombres. Quiero decirte, por cuanto retaste a Dios, Dios vendrá contra ti, pero la misericordia de Dios es tan grande que hablaba a mi entendimiento y a mi espíritu y me decía: hijo, habla a mi iglesia, que antes que se pierda me los llevaré. Deja de hablar tanta palabra, la cual viene de tu propio corazón. Dios quiere que nos pongamos a cuenta. Dios quiere que entremos en la reforma para la mayor movilización y evangelización que viene en la tierra, la cual la va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Es tiempo de que limpiemos nuestras vestiduras. Es tiempo que vayamos a la presencia de Dios y ponernos a cuenta con el Poderoso. Deja de buscar la fama y la vanagloria. Deja de estar tanto predicando prosperidad y avivamiento en las naciones cuando las naciones están siendo tocadas por los juicios de Dios. Juicio viene sobre la tierra. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque voy a dejar por registro esta palabra. Mira, yo quiero que el pueblo la pueda entrar en razón y va a dejar por testimonio esto. Que hay profetas que nos guardamos en la presencia de Dios, aunque los hombres no nos tomen en cuenta. A mí me importa es que mi identidad y mi naturaleza, soy hijo de Dios, que Dios me tome en cuenta. Porque hay un registro que ahorita en Venezuela, soy venezolano y estoy aquí en México, viviendo una palabra profética la cual Dios me ha sacado por 9 naciones y las que faltan. Ahorita muchos predicadores fueron a Venezuela a desatar una palabra que ya Venezuela sería libertada. Mas el Señor me dijo que era mentira, que hablaron de su propio corazón. Son 4 predicadores famosos. Ellos saben cuáles son. No los voy a nombrar porque no caigo en ese juego. Pero voy a dejar esta palabra profética grabada para que quede testimonio. Hay testimonio antes que suceda, para que todos vean. Hay mucha vanagloria y mucha cosa. Como vienen elecciones en Venezuela, el Señor me decía que en un tiempo el pueblo de Israel había quitado la mirada de Él y los entregó en manos de los filisteos por 20 años. Venezuela tiene 24 años en manos de los filisteos porque quitamos la mirada del Señor para creer en un presidente. Creímos en Chávez y todavía están idolatrando a Chávez, que Chávez vive. El Señor reprenda al diablo por haber maldecido al pueblo de Israel. Le salió un cáncer desde las entrañas. Con el pueblo de Dios nadie se mete. ¿Por qué te digo estas cosas? Porque este año hay elecciones en Venezuela y la gente ya está profetizando de su propio corazón que Venezuela este año va a ser libertado. El Señor me dijo que no, que libertaba a Venezuela en el año 2026 y que los predicadores que fueron ahorita llenaron el estadio, fueron viajando en aviones lujosos y en hoteles lujosos puro para traerse el dinero de Venezuela, que hablaron de su propio corazón y que en un tiempo tuvieron el toque de Él, mas que ya no están en su presencia porque están hablando pura vanagloria y pura fama, vanagloriosos. 2026 es el año que Dios liberta a Venezuela, porque Dios quiere que el pueblo de Venezuela dependa de Él y que nos recogerá así como la gallina recoge los pollitos de todas las naciones, y que era necesario, que permitió que muchos venezolanos salieran de Venezuela para quebrantarlos en el camino, para que buscaran de su presencia, cuya presencia estoy es Jehová. No digo mentira, digo verdad. Así que mucha gente está hablando muchas cosas. ¿Por qué? Porque están mirando solamente, predicadores que sí hablan de Dios, mas no tienen el toque de la reforma de Dios. No pueden tener la presencia como Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, que sacaba al pueblo de la comodidad para llevarlos al desierto. Hay mucha gente que está ahorita predicando para, enriquecerse. Hay mucha gente que le va a rendir cuenta a Dios, y de toda palabra que profesen los hombres de ella darán cuenta a Dios, dice la Biblia. Y vendré con aquellos pastores que se comieron a la oveja gorda, y vendré contra aquellos profetas que predicaron de su propia palabra y de su propio corazón. Escrito está, no lo digo yo, lo dice el Señor. Yo lo puedo decir, así ha dicho Jehová, porque está en la Biblia, está en la Escritura. Entonces, deja de estar hablando lo que todavía el fin nadie lo sabe. Estamos viendo las señales, pero el Señor dice en Mateo, aún todavía no es el fin. ¿Por qué tú estás hablando que ya viene el fin si el Señor dijo que todavía no era el fin? Que era el principio. Un día para nosotros, 1000 años para nosotros es un día para el Señor. Y nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo de Dios sabe el día de la venida. Así que yo quiero prepararte, o estoy preparando mejor la nueva generación, la que viene a sustituir a los que desobedecieron, para que entres en la reforma de Dios, para que entres en la matriz profética de Dios.
Humíllate ante la mano poderosa de Dios, que en el debido tiempo Dios te va a exaltar. Estoy viendo predicadores ahorita que están buscando pura fama. Y están hablando cualquier cantidad de predicaciones de locura, sin dirección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que levanta. Dios es el único que aprueba. Así que esta corta palabra, la cual ha venido a mi entendimiento, es para ser la voz de Dios aquí en la tierra, para direccionar a muchos que están hablando locura. Están hablando ahorita del eclipse que viene, que ese eclipse lo dijo fueron los científicos. Ahora los cristianos quieren ser científicos, que ya viene la destrucción, que ya viene el caos, que ya después del eclipse ya viene. Deja de hablar falacia y apostasía. Vas a retar a Dios. Predica a Cristo, sal a la calle a motivar al pueblo a buscar de Dios y deja de estar usando las redes para buscar fama. Tengo que usar esto. ¿Sabe para qué? Para llamarte la atención. Alguien tiene que hablar fuerte, alguien tiene que decir que lo estás haciendo mal. Predicador que en un tiempo comenzaste en el espíritu y ahora estás en la carne. Evangelista que en vez de tener la red para buscar las almas, ahora usa la red, es para hacerte sentir que tú, tienes fama. Maestros que están predicando y enseñando lo que Dios no dijo. Dios vendrá contra ti. Y Dios tenga misericordia de su pueblo y de su iglesia. Esta palabra era necesaria hablarla para que te devuelvas de tu mal camino, para que entres en la matriz profética de Dios. Su hermano pastor profeta Yanco Aponcio. Bendiciones.